Muy buenas a todos, yo soy Lux y bienvenidos un día más a este canal. Y bueno, el primer caso que vamos a hablar, bueno, que os comento, voy a grabar hoy 2 casos, ¿vale? Así que no me voy a cambiar de ropa para que lo sepáis. Pero bueno, lo primero que vamos a hablar es de Aileen Carol Wuornos, que Aileen Wuornos, muchos de vosotros la conoceréis porque se considera, comillas, comillas, la primera asesina en serie de la historia. Esto vosotros y yo sabemos que no es así, ¿vale? Porque hay asesinas en serie anteriores, como puede ser el caso de la jabonera de Corrello, que lo vimos aquí en este canal. Lo dejaré seguramente por aquí, ¿vale? Para que vayáis directamente, que es un caso muy interesante. La cosa es que, como muchos de vosotros sabréis, en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, se empezó a estudiar la conducta criminal, ¿vale? La conducta criminal, pues para hacer perfiles criminales, el cómo clasificar a los diferentes tipos de asesinos y demás. Entonces fue cuando se empezó a usar el término asesino en serie. No quiere decir que anteriormente no hubiese habido asesinos en serie, en este caso asesinos en serie mujeres, sino que este es, digamos, como a partir de ese momento cómo se llamaban los asesinos en serie. Por lo menos esta es como la más conocida. Seguramente hubiese asesinas en serie también. Y luego aparte hay muchas, la mujer prefiere lo que es el envenenamiento. Entonces hay muchas veces que no se termina de, digamos, resolver esos crímenes porque se consideran como muertes naturales. Esto es así. Desgraciadamente las autopsias pues no suelen ser muy completas, entonces para que lo sepáis. Y ya después de esta intro ultra larga, os dejo con el vídeo. Aileen Carol Wuornos nació como Aileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Era hija de Diane Wuornos Mellini y Leo Arthur Pittman. Nunca conoció a su padre, pero este era un pederasta que pasó bastante tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se quitó la vida con una cuerda en 1969, cuando cumplía una condena de cárcel. La madre de Aileen, Diane, se casó con Pittman cuando ésta tenía 15 años y él 20. Tuvo con él 2 hijos. Aileen era la más pequeña. Diane se divorció de Pittman 2 años después de haberse casado, un poco antes de que Wuornos naciera. Diane abandonó a sus 2 hijos en 1960, dejándolos al cuidado de sus abuelos, que adoptaron legalmente a los pequeños y vivían en Troy, Michigan. Wuornos afirmaba que su abuelo había abusado tanto físicamente como y que su abuela era alcohólica. Los pequeños se enteraron que sus abuelos no eran sus padres cuando Wuornos tenía 12 años. Wuornos empezó a tener relaciones desde temprana edad, a los 10 años. Incluso afirmó que había tenido relaciones con su propio hermano. Se quedó embarazada con tan solo 15 años. Aseguró que esto había sido fruto de una violación de un vecino, pero debido a su historial bastante promiscuo, pues no la creyeron. Dio a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit el 23 de marzo de 1971 y la echaron de casa y fue repudiada por todos los vecinos. El hijo de Aileen fue dado en adopción y se vio obligada a vivir en la calle en un coche que estaba como abandonado en un bosque, ¿vale? Aunque pronto se fue a vivir a un hogar para madres solteras. Cabe destacar que por este tiempo que estuvo viviendo en el coche, Aileen sufrió varias quemaduras por la nieve que le dejarían marcas de por vida. La abuela de Aileen murió en junio de 1971 por un fallo hepático, aunque la madre de Wuornos afirmaba que había sido su propia hija quien la había matado. Después de que muriera la abuela, tanto Wuornos como su hermano quedaron bajo la custodia del Estado. Wuornos se vio obligada a trabajar de mujer de vida alegre cuando todavía estaba estudiando, aunque finalmente dejó completamente sus estudios para dedicarse a este trabajo a jornada completa. Se hacía llamar por esta época Sandra Kerch, que esto fue en mayo de 1974. Wuornos a lo largo de su vida ha utilizado un montón de alias, ¿vale? Yo os iré diciendo los alias que había ido utilizando dependiendo de la época, para que no os liéis todo el rato estoy hablando de Aileen Wuornos.
pero pues se iba cambiando de nombre. Bueno, no era como un cambio legal de nombre, sino que se ponía como nombres, digamos, artísticos. Wuornos lo único que quería era encontrar a un hombre que la amase y la respetase, pero esto le fue completamente imposible, con lo que empezó cada vez más a odiar a lo que es a los hombres. En esta época fue encarcelada en Jefferson, Colorado, por conducir bajo los efectos del alcohol, desorden público y disparar una pistola del calibre 22 desde un vehículo en movimiento. También se presentó un cargo adicional por no acudir al tribunal cuando dejó la ciudad antes del juicio. El 13 de junio de 1976 fue detenida y acusada de delito de asalto y de perturbar la paz, ya que tiró una bola de billar a un camarero en la cabeza. También tenía órdenes pendientes por conducir sin carnet y por beber en el coche. Por esto la multaron con $105. El 17 de julio de ese mismo año, su hermano murió de cáncer de esófago y Wuornos cobró $10.000 del seguro de vida. Con esto pagó la multa que debía y se gastó el resto del dinero en lujos. También se compró un coche que acabó destruyendo. Cabe destacar que el hermano de Eileen fue, digamos, al único hombre que amó y respetó a lo largo de toda su vida. A finales de septiembre de 1976, Wuornos hacía autostop para ir a Florida y en este viaje conoció a Lewis Feld, de 76 años, con quien se acabó casando. De todas formas, Wuornos seguía teniendo bastantes problemas con la ley y acabó en la cárcel por asalto. Además, también agredió a su marido, que consiguió una orden de alejamiento y que anularan el matrimonio cuando tan solo habían pasado 9 semanas de la boda. El 20 de mayo de 1981 fue detenida en Edgewater por robo a mano armada y la condenaron a prisión el 4 de mayo de 1982. Estuvo en la cárcel hasta el 30 de junio de 1983, pero el 1 de mayo del 84 volvió otra vez a ser condenada por intentar pasar cheques falsos en un banco. También el 30 de noviembre del 85 fue sospechosa por el robo de una pistola y sus correspondientes municiones. En estos momentos se hacía llamar Lori Christine Grody, que era el nombre de su tía. 11 días después de esto, fue denunciada por unos policías por conducir sin carnet otra vez. El 4 de enero del 86 fue detenida en Miami por robo de coches, resistencia al arresto y obstrucción a la justicia. La policía encontró un revólver en un coche robado que conducía. Wuornos empezó entonces a usar el nombre de Susan Blaubeck y fue multada por exceso de velocidad en Jefferson, Florida. Poco después de esto conocería a Tyria Moore, de 28 años, en un bar de ambiente, y empezaron una relación sentimental. Moore dejó su trabajo de camarera de motel, que trabajaba de camarera de motel, y Wuornos empezó a mantenerla con lo que ganaba de mujer de vida alegre. Cabe destacar que en este momento es cuando Wuornos decide hacerse lesbiana, ¿vale? Es una decisión que toma. No es que sea su orientación sexual, sino que ella decide, debido al odio que tiene hacia los hombres, convertirse en lesbiana. Esto quiero que quede muy claro, ¿vale? Porque no quiere decir que Wuornos fuese homosexual, sino que Wuornos decide mantener relaciones con mujeres por su odio a los hombres. Wuornos y Moore se cambiaban de motel continuamente y a veces dormían en graneros. En julio del 87 la policía detuvo a Wuornos con el nombre de Susan y a Moore para interrogarlas, por la sospecha de haber golpeado a un hombre en la cabeza con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año pillaron a Wuornos conduciendo con el carnet caducado. Por lo menos esta vez llevaba carnet. ¿Caducado? Sí, pero llevaba. Wuornos se volvió a cambiar de nombre y esta vez utilizó el de Cami March Green. Y el 12 de marzo de 1988 acusó a un conductor de autobús de asalto. Wuornos afirmaba que el hombre la había echado del autobús y Moore, la pareja de Wuornos, fue testigo de este incidente. El 23 de julio de 1988, otra vez con el nombre de Susan Blaubeck, fue acusada junto a su pareja por el dueño de un apartamento donde se estaban alojando de actos vandálicos. Habían arrancado la moqueta del apartamento y pintado las paredes de marrón oscuro sin ningún tipo de permiso. En noviembre de ese mismo año,
Wuornos empezó a acosar telefónicamente 6 días con llamadas amenazantes a un supermercado por un altercado que tuvo con unos billetes de lotería. Durante todo este año, Wuornos siempre iba armada. Trabajó en zonas de bares y paradas de camiones para ganar dinero extra y también empezó a hablar con su pareja sobre los problemas que había tenido a lo largo de su vida. Hasta este momento, a pesar de los múltiples antecedentes penales, no había matado a nadie. Pero esto cambió muy pronto. El 30 de noviembre del 89, Wuornos acabó con la vida de Richard Mallory, de 51 años. Mallory era un violador en serie y había estado en la cárcel por este motivo. Wuornos alegó que lo había matado en defensa propia en Palm Harbor, Florida. Robó todo lo que tenía Mallory y ocultó el cuerpo y se llevó el coche. A ver, este crimen, seguramente si hubiese acudido a la policía se hubiese dictaminado que fue defensa propia, debido a los antecedentes de Mallory, que era un violador en serie. Pero por todo lo que hizo después, el defender una defensa propia era prácticamente imposible, ¿vale? Esto también quiero que os quede claro que este primer crimen seguramente digamos a un 99% sí que fue en defensa propia. Confesó lo que había hecho a su pareja y debido a que se lo contó con excesiva tranquilidad, pues Moore no le creyó. Tuvo que ayudarla a limpiar las pruebas y a deshacerse del coche, que fue encontrado al día siguiente, y el cuerpo fue encontrado a las 2 semanas, pero no tenían pistas para continuar la investigación. Moore fue entonces cuando sí la creyó, ¿vale? O sea, claro, ocultó el cuerpo y tal, entonces, a ver, la tienes que creer. Y empezó a tener miedo de Wuornos, porque esta tenía muchísimos ataques de ira, pero lo dejó pasar confiando en que esto había sido un hecho puntual y que lo había cometido en legítima defensa. Wuornos era consciente de que cada vez le costaba tener más clientes debido a su aspecto físico. A pesar de que todavía era joven, aparentaba 10 años más de los que tenía. Lo que le preocupaba era no conseguir dinero y que su pareja le abandonase por este motivo. Wuornos, a pesar de haberse dedicado toda su vida a ser mujer de vida alegre, este trabajo cada vez le asqueaba más. Ella, según sus propias palabras, había decidido volverse lesbiana y por eso empezó su relación con Moore, que es lo que os comentaba antes. Y desde que tomó esta decisión, su odio ya creciente hacia los hombres se había intensificado drásticamente. Pese a todo, esta era la única forma que sabía para poder ganar dinero. Después del crimen que había cometido, la idea de volver a matar a hombres pues le empezó a parecer incluso placentera en su cabeza. Es por eso que el 1 de junio de 1990 volvió a matar. Esta vez a David Spears, de 43 años, después de haberle ofrecido servicios sexuales. 5 días después hizo exactamente lo mismo con Charles Cascadon, de 40 años. En este momento, Aileen es cuando se convierte en una asesina en serie. Recordemos que para que un asesino sea considerado asesino en serie, tiene que cometer al menos 3 crímenes en el que entre crimen y crimen haya un enfriamiento, un periodo de enfriamiento. Es decir, que no puedes matar a las 3 personas el mismo día. Eso, si es en diferentes sitios, sería considerado un asesino itinerante, y si es en el mismo sitio, sería considerado como un asesino en masa, como por ejemplo el caso que vimos hace poco de TJ Lane. El 4 de julio de 1990, Wuornos y Moore tuvieron un accidente de coche y huyeron antes de que llegase la policía, aunque estaban heridas. Antes de irse, Wuornos intentó arrancar la matrícula con sus propias manos, en un intento para poder deshacerse de ella. Pero este intento fue completamente en vano, ya que la policía consiguió la matrícula y descubrió que el coche pertenecía a Peter Siems, de 65 años, la cuarta víctima de Wuornos, del que nunca se encontró el cuerpo. Los testigos describieron a las sospechosas e hicieron un retrato robot, aunque no consiguieron dar con las chicas. Después de esto, Moore confirmó lo que había sospechado pocos meses antes. El primer crimen de Wuornos no fue un hecho aislado, sino que su miedo esta vez se había convertido en un miedo real. Y se fue a vivir con su hermana.
El 4 de agosto de 1990, Wuornos acabó con la vida de Troy Burress, de 50 años. Después de este hallazgo, la policía empezó a atar cabos y se dio cuenta de que había un asesino en serie que estaba actuando en las carreteras. Difundió los retratos robots que se habían hecho de Wuornos y Moore. Aunque no se conocían casos previos de asesinas en serie, que esto, como os he comentado al principio, no es del todo verdad, ¿vale? Pero sí que se considera a Wuornos como la primera asesina en serie de Estados Unidos. La policía esta vez sospechaba que podía ser, pues eso, una asesina en serie de género femenino. Todas las víctimas habían sido disparadas con un calibre 22, un calibre bastante bajo y ligero que suele ser el favorito de las mujeres. El 12 de septiembre acabó con la vida de Dick Humphrey, de 56 años, y el 19 de noviembre del 90 acabó con la vida de Walter Gino Antonio, que tenía 62 años. El total de las víctimas eran 7. Wuornos sospechaba que iban detrás de ella. Además, Moore la había abandonado y esto le llevó a una profunda depresión. Es entonces cuando decidió deshacerse del arma. Más tarde decidió empeñar la cámara que le había robado a su primera víctima y la policía en ese momento estaba llevando un registro de todas las casas de empeños de Florida, ya que a todas las víctimas se les habían robado objetos de valor. Y fue por esta cámara que empeñó que la policía dio con Aileen Wuornos. El 8 de enero de 1991 dieron con el paradero de Wuornos y empezaron a seguirla sin que ella se diese cuenta. Aileen entró en uno de sus bares habituales para beber y el dueño del bar, sabiendo pues que no tenía ningún sitio donde ir, pues le dejó quedarse a dormir en uno de los remolques. A la mañana siguiente continuó bebiendo, pero cuando salió del bar fue detenida. La policía también estaba buscando a Moore para que les ayudase en el caso contra Wuornos. Moore no dudó ni un solo segundo en llegar a un acuerdo con la policía a cambio de inmunidad, si conseguían que Wuornos confesara. El 14 de enero de 1991, Moore fue a Florida con la policía a un motel para llamar a Wuornos al teléfono de la cárcel. Hizo un total de 10 llamadas y Moore le dijo a Wuornos que tenía miedo de ir a la cárcel por los crímenes, que la policía la estaba acosando a ella, que estaba acosando a su familia y que estaba decidida a quitarse la vida. Wuornos, ante esto, intentó tranquilizándola diciéndole textualmente: «Eres inocente, no voy a dejarte ir a la cárcel. Escucha, si tengo que confesar, lo haré. Yo soy la que lo hizo todo. No puedo dejar que te metas en problemas por algo que no hiciste». Esta conversación obviamente pues estaba siendo grabada y 2 días más tarde Wuornos confesó los crímenes y dejó claro en todo momento que su expareja no había tenido absolutamente nada que ver. También dijo que había cometido todos esos crímenes en defensa propia porque habían intentado propasarse con ella y que lo había hecho en defensa propia. Este caso impactó muchísimo a Estados Unidos, que aunque conocían ya muchos casos de asesinos en serie, esta vez el asesino en serie era una mujer. Que, bueno, ya os lo he dicho antes, no voy a volver a repetirlo, esta no es la primera asesina en serie de la historia. La prensa la apodó la damisela de la muerte. La llamaron la primera asesina en serie, aunque esta información no es cierta, y cuando se descubrió el pasado de Wuornos, mucha gente pues empatizó mucho con ella. Entre ellas se encontraba Arlene Pralle, que era una fanática religiosa que iba diariamente a los juzgados e hizo una estrecha amistad con Wuornos. Esta mujer habló varias veces bien de ella en los medios de comunicación, ya que, según ella, Dios la había hablado en un sueño para que cuidara de Wuornos, ya que era una persona maravillosa. Por el consejo del abogado de Wuornos, ella y su marido adoptaron legalmente a Aileen Wuornos el 7 de noviembre del 91. Esto lo hicieron para que pudieran visitarla todos los días en la cárcel sin muchas restricciones. El 15 de enero de 1992 fue juzgada por el asesinato de Richard Mallory. El principal testigo era su pareja Moore. Aileen en este momento cayó en lágrimas. Esta es una de las pocas veces que podemos ver a Wuornos derrumbarse. Después sacaría a la luz su personalidad conflictiva y grosera.
La estrategia de la defensa era que actuaba en defensa propia, pero nadie la creyó, y fue declarada culpable por asesinato en primer grado y fue condenada a la pena capital por inyección letal. Wuornos tenía en este momento 36 años. Por el consejo de su abogada y de su nueva madre adoptiva, Wuornos se declaró culpable del resto de crímenes por los que se le acusaba y recibió otras 5 sentencias capitales. Tanto el abogado de Wuornos como la madre adoptiva intentaron enriquecerse a costa de Aileen Wuornos y sus crímenes. Otros, incluidos su expareja, también quisieron enriquecerse gracias a Aileen. Wuornos intentó apelar la sentencia hasta el año 2001, donde despidió a su abogado y detuvo todas las apelaciones. Dijo textualmente: «Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándome por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa de está loca, he sido evaluada tantas veces, soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo». La ejecución de Wuornos fue el 9 de octubre del año 2002 y según algunas fuentes, su última comida fue KFC de pollo frito con patatas, aunque, por lo que he podido averiguar, Wuornos rechazó su última comida y solo tomó una taza de café. Sus últimas palabras fueron: «Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en Independence Day, con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré». El cuerpo fue incinerado y sus restos descansan en su ciudad natal, en Rochester, en Michigan. Cabe decir que el caso de Aileen Wuornos, este es uno de los casos que más ganas tenía de traer al canal. De hecho, cuando empecé a hablar de True Crime, que sobre todo hablaba de casos de mujeres asesinas, Aileen Wuornos es un caso que me fascina, porque a lo largo de su vida, o sea, lo pasa tan mal, o sea, daros cuenta, su padre es un pederasta, su madre la abandona, su abuelo abusa de ella, su abuela es alcohólica, la echan, tiene que vivir en la calle, un vecino abusa de ella, con lo cual se queda embarazada, nadie la cree, su hermano, que es la única persona que quiere en el planeta, se muere. Y claro, o sea, la vida es muy difícil para Aileen Wuornos, o sea, eso es así. Sí que es cierto que, como hemos hablado en otras ocasiones, pues, o sea, un psicópata no se crea, nace. Hay psicópatas en nuestra vida normal, puede ser tu vecino, tu padre, tu médico, el que te sirve la fruta, ¿vale? Pero no llegan a cometer un crimen. En el caso de Aileen Wuornos sí que comete un crimen, o sea, el primer crimen que comete sí que es cierto que 99% seguro, ¿vale?, que fue en defensa propia. Pero gracias a ese crimen, digamos que encuentra un alivio, un placer, porque ella, o sea, no es que odie a la humanidad, como ella dice. Ella a quien odia es a los hombres. Es su fuente principal de odio son los hombres. Con lo cual, acabando con la vida de uno de ellos, se encuentra como cierto placer. Y es por eso por lo que decide seguir matando. Y luego, o sea, lo que más pena me da de este caso, y sinceramente me da pena, es como después de que haya estado en la cárcel, que la hayan condenado y tal, hombre, evidentemente le van a condenar porque ha matado a 7 personas, ¿vale? Pero es que su expareja, a la que quería, no solo la ha traicionado, ¿vale?, que eso ya vamos a dejarlo en un segundo plano, sino que además intenta aprovecharse de ella y de sus crímenes para ganar dinero. Y no solo eso, sino que una persona fanática religiosa que parece que siente algo por Aileen, de por lo menos un amor como maternal, es que también se intenta aprovechar de ella y sacarle dinero. Y es que su abogado defensor, que su único trabajo es defenderla, es que también se aprovecha de ella e intenta ganar dinero a costa de ella. O sea, me parece un caso
que es sin duda de estudio, y creo que si profundizáramos más en todos los crímenes, en toda su vida, o sea, podríamos sacar cosas muy interesantes. A ver, esto es un vídeo de YouTube, aunque también lo podéis escuchar en versión podcast en iVoox. Y claro, pues a ver, tampoco me voy a tirar aquí 6 horas hablando de Aileen Wuornos, pero realmente sí podría hablar 6 horas de Aileen Wuornos y quizá muchas más, porque es una mente criminal que es digna de estudio. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? Dejármelo abajo en comentarios. Y si te gustó este caso, te recomiendo este otro, el de Marianne Cotton, considerada la primera asesina en serie en Inglaterra. Su historia está envuelta de veneno, misteriosas muertes familiares y una frialdad que te pondrá los pelos de punta. Y recuerda, mantente siempre vigilante.